Yo quiero darles una cordial bienvenida a todos. ¿No la quieren? Ah. También estoy saludando a todos los que nos ven a través de la internet en diferentes ciudades y países y nos gozamos con todos. Quiero hacerles unas cuantas preguntitas antes de iniciar el estudio y la oración. La primera pregunta que quiero hacerles es, teniendo en cuenta que en primera a los Corintios 1:9 dice que nosotros hemos sido llamados a la comunión con el Señor Jesucristo. Hemos sido llamados a la comunión con el Señor Jesucristo. La pregunta que quiero hacer es, ¿cuántos quieren mejorar esa comunión con Él? Me gustaría ver sus brazos. ¿Cuántos quieren mejorar su comunión con el Señor? Cuando uno lee los siguientes versículos del capítulo 1 a partir del 9 de Primera a los Corintios, dice que ya estamos en Jesucristo por la voluntad del Padre. Pero cuando uno se da cuenta de la vida que lleva, uno se pregunta, bueno, ¿y dónde está el Señor Jesús? ¿Cómo es mi comunión con Él? ¿Cómo ando con Él? Y no podemos negar por esas situaciones el hecho de que el Señor Jesús no esté en nosotros, o que esté o no esté. Nosotros debemos tener la convicción de que así lo ha hecho Dios el Padre. Nos ha llamado a la comunión con su Hijo. Pero nos toca a nosotros seguir algunos parámetros bíblicos para mantener y crecer en esa comunión. Si descuidamos esos parámetros bíblicos, esas enseñanzas, con ello estamos descuidando esa comunión y nos vamos a encontrar en un desierto, en una situación en donde nos preguntamos, ¿y dónde está Él? ¿Por qué no me oye? ¿Por qué no me responde? Y eso nos lleva a fallar en la fe y nos lleva también a un desierto espiritual. Para evitar ese desierto espiritual, para evitar esa crisis y poder mantenernos en el calor de su presencia, de su comunión, hay lo que yo quiero llamar necesidades. Lo quiero llamar necesidad más que un principio, porque al llamarlo necesidad me identifico con mi necesidad y debo buscar la forma de suplir esa necesidad. Por eso hoy quiero que hablemos del siguiente tema. Evaluemos nuestra comunión con Dios. Podría titular Evaluando, porque es una acción continua, es un proceso. Pero creo que siempre tiene que haber un punto de partida. Por eso les estoy invitando a ese punto de partida. Evaluemos, por favor, cómo está nuestra comunión con el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, delante de ti estamos. No podemos escondernos y estamos tal como somos. Por tu gracia y por tu amor estamos en este lugar. Y por tu misma gracia y amor estamos llegando a muchas personas que en este momento nos escuchan. Y otras que nos escucharán posteriormente. Te ruego por ellos y te ruego también por mí y por cada uno de los que estamos aquí presentes. Que esta no sea una enseñanza más, sino un encuentro en donde podemos oír tu voz, receptarla con lo profundo de nuestro ser y disponer nuestro corazón para crecer en la comunión de tu Hijo, de tu Espíritu. Que podamos en esta mañana ser pastoreados
y alimentados con pasto verde y agua fresca, como tus ovejas, como tus hijos. Oramos con acción de gracias. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Evaluemos nuestra comunión con Dios. Para poder evaluar nuestra comunión con Dios, tenemos que mirarnos en el espejo de Dios. El espejo de Dios es su palabra. Mirarnos en ella y mirarnos a nosotros mismos, cómo vivimos. Si hay armonía en lo que dice la palabra y lo que hacemos nosotros, lo que creemos, lo que vivimos. Por eso es importante que hoy analicemos 5 necesidades, 5 asuntos que son importantes, que son fundamentales para poder evaluar cómo está mi comunión con Dios. Me gustaría sugerirles a los que tienen la buena costumbre de tomar nota que lo hagan, o que presten toda la atención. Con frecuencia a nosotros se nos olvidan estos asuntos, pero depende también de nuestro interés. Al conocer estas 5 necesidades y buscar la manera de suplirlas a favor nuestro, tendremos la manera cómo poder mantenernos y crecer en el desarrollo de una constante relación e intimidad con el Señor Jesús. ¿Cuántos quieren de veras crecer en la comunión con el Señor Jesús? Vámonos a la primera necesidad. La vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. La primera necesidad que todos nosotros tenemos para poder ahondar y profundizar y permanecer en la comunión a la que Dios nos ha llamado en Cristo Jesús, es la necesidad de ser humildes de espíritu, humildes de espíritu, humildes de corazón. La humildad es algo que caracterizó al Señor Jesucristo aquí en la tierra. Sin la humildad, el Señor Jesús no hubiera podido hacer 100% la voluntad de Dios. En consecuencia, si el Señor Jesús sin la humildad no hubiera podido hacer la voluntad del Padre aquí en la tierra, imagínate tú y yo. Con mayor razón necesitamos la humildad de espíritu. La humildad de espíritu o de corazón no la fabricamos nosotros. No podemos con un esfuerzo humano adoptar la humildad, porque si lo hiciéramos seríamos hipócritas. Y la razón por que seríamos hipócritas es porque esa es un atributo de Dios, del Señor Jesucristo, y es fruto del Espíritu Santo. No lo puedo producir yo, lo produce Él. Hay una escritura que quiero que ustedes anoten para leerla en su casa. No la vamos a leer aquí, que les va a ayudar a aprender a ser humildes como Jesús es humilde. Eso se encuentra en Mateo capítulo 11, los versículos 25 hasta el 30. Repito, la humildad tenemos que aprenderla del Señor Jesucristo, de nadie más, del Señor Jesucristo. Y Mateo 11, los versículos 25 al 30, nos enseña con lujo de detalle cómo hacerlo. Y dejo eso en manos del Espíritu Santo y en las manos tuyas para que lo investigues y dejes que el Espíritu de Dios te dé luz. Ya ese es un estudio que hemos hecho aquí los martes en la noche
y hemos explicado en qué consiste esa humildad de corazón y cómo se obtiene. Pero te doy la cita bíblica para que la estudies. La siguiente cita bíblica para que estudies en casa es Filipenses 2. Filipenses 2. Espero que estés tomando notas y cuando llegues a casa te dediques a aprender cómo realmente se obtiene la humildad de corazón. Ahora, ¿por qué la humildad de corazón es importante y es básico para tener comunión con Dios? El Señor Jesús sin humildad no hubiera mantenido su comunión con el Padre y menos con el Espíritu Santo para ser guiado. Recuerden que el Espíritu Santo lo impulsaba a Él y lo dirigía a Él, porque estaba en esa humildad de corazón, en esa humildad de espíritu, estaba siempre dispuesto para hacer la voluntad del Padre con la ayuda del Espíritu de Dios. Vámonos a Isaías, capítulo 57, los versículos 14 hasta el 16. Lo vamos a leer en la Biblia de las Américas. Isaías 57, versículos 14 hasta el 16. Les pido el favor de estar atentos a cada palabra, cada frase de estos versículos que nos orientan la importancia que tiene la humildad de espíritu para la vida de un hijo de Dios que pretende tener comunión con Dios. Dice así, versículo 14 de Isaías 57, y se dirá, construid, construid, preparad el camino, quitad los obstáculos del camino de mi pueblo. Se nos está llamando aquí a ser constructores, pero además de ser constructores, también se nos llama a preparar el camino por donde andamos. Y la forma de preparar el camino por donde andamos es quitando los obstáculos. Todo aquello que nos obstaculiza en nuestro diario vivir para tener comunión con Dios, la palabra nos dice que debemos quitarlos. ¿Por qué razón? Versículo 15 dice, porque así dice el alto y sublime que vive para siempre. ¿Quién lo dice? El alto y sublime. ¿Qué es lo que dice? Que quitemos todo obstáculo. ¿Verdad que sí? Que nos corresponde a nosotros hacerlo. Y continúa diciendo, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Versículo 16, porque no contenderé para siempre, ni estaré siempre enojado, pues el espíritu desfallecería ante mí y el aliento de los que yo he creado. ¿Se imaginan cuán misericordioso y cuán bueno es Dios? Con un particular cuidado, un detalle personalizado. ¿Qué pasaría si yo, en vez de tenerles paciencia, me enojara por lo que ustedes hacen, por no quitar los obstáculos de su vida, por no entender que deben ser humildes de espíritu, humildes de corazón? ¿Qué les pasaría si yo reaccionara con mi ira santa frente a la vida de ustedes? Por eso él dice, yo que habito en lo sublime, en lo alto, en la santidad, también habito, no con todos los seres humanos. Observen bien lo que dice, habito con el contrito y humilde de espíritu. Dios no miente. El soberano declara que Él habita con los humildes de espíritu. Yo creo esa palabra. ¿Cuántos lo creen? Dios habita. Dios vive. Dios reside en el hombre y en la mujer que es humilde de espíritu, humilde de corazón.
No está diciendo que habita con todo el mundo. Está especificando, ¿habito con quiénes? Con el humilde de espíritu, el humilde de corazón. Ahora, si Dios está declarando que Él habita con el humilde de corazón, con el humilde de espíritu, está dejando claro que la humildad en medio de sus hijos es fundamental para esa comunión con Él. ¿Estamos de acuerdo? Sin esa humildad es imposible que disfrutemos de su santidad, de su presencia, de su amor, de su constante cuidado y pastoreo. Necesitamos ser humildes y yo no puedo adoptar la humildad, yo no puedo fingir la humildad. Yo tengo que aprender de mi maestro, quien es verdaderamente humilde. Aquí en la tierra Él vivió como humilde, no vivió para hacer lo que Él quiso, nunca, siempre renunció a sí mismo y nos invita a nosotros a renunciar de nosotros mismos para que aprendamos a ser humildes. Es más, en el pasaje que van a leer, Él nos invita a enyugarnos con Él, a unirnos con Él para aprender de Él. No es que Él esté por allá y yo esté por acá. Para poder aprender tengo que estar allí como un discípulo al lado de su maestro permanentemente aprendiendo. Y cuando hable de enyugar hay que pensar en la idea del buey manso y viejo al que lo enyugan con un ternero cerrero, arisco, bravo, porque el dueño de ese ternero decide en un momento dado convertirlo en un buey manso. Para que él llegue a ser un buey manso, él necesita estar enyugado con este buey manso y viejo. Bueno, usted se puede imaginar todo lo que acontece a esos terneros enyugados con el buey manso. No voy a entrar en detalle, ya lo he hecho aquí otras veces. Pero esa es la figura que utiliza Jesús para decirnos la necesidad de estar enyugados con Él, como nosotros el ternero arisco, bravo, inquieto, para enyugarnos con el buey manso, para que aprendamos a ser hombres y mujeres mansos como Él. ¿Les queda claro? Investíguenlo en la palabra, pero no olviden que un primer requisito para poder mantener la comunión con Jesucristo, conforme a la voluntad de Dios, quien nos llamó a todos a tener esa comunión con Él, es la humildad de espíritu. Y no olviden que la humildad de espíritu se aprende directamente del Señor Jesús, en el diario vivir. Hemos nacido con un carácter que hay que dominar, un carácter que hay que transformar. Y eso no lo podemos transformar nosotros ni dominar, solo el Señor. Es todo un proceso. ¿Queda claro? Veamos lo que dice el versículo 57, una vez más. Versículo 57. Porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo. Y el que habita en lo alto y santo agrega, y también habito con el contrito y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para entrar en un proceso de vivificación, vivificar el espíritu de los humildes, darle vida, nueva vida al espíritu de los humildes. Y continúa, para vivificar el corazón de los contritos. En vez de enojarse por nuestra rebelión, en vez de enojarse porque nosotros siempre tenemos la tendencia de andar en desobediencia, si Él se enojara contra nosotros, eso no lo vamos a resistir. Él tiene compasión y misericordia y nos declara, habito con el humilde. Y el humilde tiene que aprender a ser humilde y vivificado. Y solo Dios puede vivificarlo. No lo vivifica el hombre. No hay religión posible que vivifique tu vida. Solamente Él, en la comunión con Él, en sus manos, en su comunión, en su intimidad.
Él es el que hace de nosotros hombres y mujeres nuevos. Él es el que produce en Cristo, por su Espíritu y por su palabra, la nueva creación. Esa nueva creación ya se inició cuando recibimos a Cristo, pero eso tiene que ser perfeccionado en el proceso de la santidad, en el proceso de la nueva vida, en el proceso de llegar a ser como Cristo es. Esa es obra de Él. Nosotros no somos salvos porque quisimos ser salvos, somos salvos por la gracia de Dios. Hemos sido llamados por Dios, estamos en Cristo por Dios. Asimismo, la vida renovada, constantemente, el crecimiento espiritual, no lo producimos nosotros, lo produce Él, pero se necesita estar en manos de Él, en su presencia, no en la religión, ni en las cosas religiosas, ni por mucha actividad religiosa que tú tengas o que yo tenga. De eso no vale. Lo que vale es la intimidad con el Señor, donde Él transforma nuestra vida. ¿Les queda claro, amados? Escúchenme, no es una enseñanza bíblica para aprenderla y saberla nada más. Es una enseñanza bíblica para aprenderla, vivirla conforme la gracia de Dios. Si tú quieres mejorar tu relación con Cristo, tienes que aprender a ser un hombre, una mujer humilde de espíritu, humilde de corazón, diferente al común de la gente, diferente a ti mismo, porque el Señor va a transformar tu vida, va a transformar mi vida a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y comienza por lo interno, por el carácter, por la vida nueva totalmente en Cristo Jesús. ¿Piensan que es una necesidad? ¿De quién es la necesidad? Dígame, ¿de quién es la necesidad? Ok, si tú estás enfermo y el médico diagnostica tu enfermedad y el médico te formula la medicina, con saber lo que tienes no basta. Necesitas entrar en el proceso de aplicar la medicina para lograr la salud. ¿Estamos de acuerdo? El Señor nos está mostrando, Luis, tú tienes una necesidad para poder mantenerte en comunión conmigo. ¿Por qué? Porque yo soy luz, y si andas en pecado, no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Yo quiero que tú seas luz como yo soy luz. Y para que seas luz como yo, tienes que ser como yo. Y yo quiero aquí intervenir en tu vida, pero tú tienes que permitírmelo. Lo primero que te pido es que seas humilde, para que puedas someterte, para que puedas creer, para que puedas vivir para mí y no para ti. Renuncia, Luis, a ti, renuncia cada día, todos los días, en cada momento, renuncia a ti y ven a mí, ven a mí, ven a mí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hay que ser fiel a esa palabra, si queremos ver los cambios. Tú puedes decir hoy, qué bonita la palabra, pero no va a pasar nada. Tú vas a ver los efectos de esta palabra bonita cuando tú decides vivir conforme a esta palabra. Y no es fácil. Y el medio en el que vivimos lo hace imposible. Pero por eso la Escritura dice, construid, preparad el camino, quitad los obstáculos. ¿Les queda claro? La segunda necesidad que nosotros los creyentes tenemos para poder crecer y permanecer en la comunión con el Señor es la necesidad del temor de Dios. Tener temor de Dios, reconocer quién es Dios y por lo que Él es, respetarlo, someternos a Él, valorarlo, evitar hacer esto porque eso no le agrada a Dios. Hacer esto porque esto sí le agrada, porque yo vivo para Él. Estoy no con miedo a Dios, sino con reverencia, con temor, con disposición de agradarlo, de hacer lo que a Él le gusta que haga. Por eso la Escritura nos dice en Jeremías capítulo 2, versículo 19, de la Biblia Revisión Reina Valera del 60. Reina Valera del 60, Jeremías 2:19. Observen lo que dice. Le dice esto Dios al pueblo suyo: tu maldad te castigará. Vean, no dice yo te voy a castigar. Dice, lo que tú haces, tu maldad es lo que te va a castigar. Y tus rebeldías
te condenarán. ¿Quiénes son los rebeldes? ¿Quiénes son los que hacen maldad? Escúchame, la rebeldía nuestra es la oposición a la humildad. Y nos rebelamos porque no somos humildes. Si fuéramos humildes realmente, entonces estaríamos sumisos, prestos para agradar a Dios. Y el Señor dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que le pasaba al pueblo? Dos cosas. Número uno, se habían apartado del Señor por su falta de humildad. Y número dos, ¿qué más le pasaba? Faltaba el temor de Dios en sus vidas. ¿Cuántas cosas hacemos sin tener en cuenta a Dios? Sin ser conscientes de que Dios está presente, que lo está viendo todo. ¿Cuánto resentimiento tenemos en el corazón contra personas delante de Dios, sin tener temor, sin respetarlo a Él, sin valorarlo a Él, sin decidir hacer lo que a Él le agrada? ¿Cuántas decisiones en la vida tomamos sin tener en cuenta a Dios? ¿Dónde está Dios cuando tomamos esas decisiones? Somos muchas veces rebeldes por la falta de humildad y no tenemos temor, no tenemos respeto a Él. Hacemos las cosas como queremos y consideramos que Dios es bueno, que Dios es santo, que Dios es gracia, que Dios es misericordia, que Él nos entiende al final de cuentas. Pero al final de cuentas, la desobediencia, la rebelión y las maldades son las que traen consecuencias, castigos y condenación. No lo digo yo, ni estoy mal interpretando la palabra, estoy diciéndola tal y como está escrito. ¿Les queda claro, amados míos? Y es para mí como para ti. Aquí no hay excepción, aquí todos estamos llamados a esa comunión con el Señor. Quiero recomendarles algunas escrituras para que lean ustedes en sus casas y se ayuden a conocer más esta idea de tener temor de Dios. En el Salmo 103, y los que puedan investigar más, Salmo 103 hasta el 106 sería mejor. En esos salmos ustedes van a darse cuenta cómo Dios se goza con los que le temen, cómo Dios se goza con los que están sujetos, cómo Dios se goza con los que lo respetan a Él, los que lo valoran a Él, y todos los beneficios que hay para los que son humildes de corazón y los que son temerosos de Él. Así que investigue desde ese punto de vista los Salmos 103 hasta el 106 y va a encontrar cosas prácticas del diario vivir y se va a dar cuenta también de cómo Dios ha hecho tantas cosas que usted ha pasado por alto, que usted ha ignorado, pero que las va a recordar y le va a dar gracias a Dios. ¿Estamos bien hasta allí? ¿Vamos bien? Bien. Ahora me recuerdan cuáles son las dos principales cosas que necesitamos para poder mantener la comunión con Dios. La primera, ¿cuál es? No me digan humildad porque yo no dije humildad. La humildad de espíritu, yo lo dije completo, ¿cierto? La humildad de espíritu, la humildad de corazón. Si me dicen humildad no me están respondiendo nada. Y si usted habla de humildad, ay, que pastor habló de humildad, no está diciendo la verdad. Estamos hablando de la humildad de espíritu, que seamos íntegramente hombres y mujeres, ¿qué? Humildes, para que Dios habite en medio de nosotros, en nuestras vidas. ¿Y cuál es la segunda? El temor, el respeto, la reverencia, el valorar, el tener en cuenta a Dios. Vamos para la tercera. Y ustedes se van a dar cuenta que la tercera también es muy importante. En tercer lugar, Dios quiere que lo agrademos a través de la fe. Dios quiere que lo agrademos a través de la fe. Agradar a Dios a través de la fe. En Hebreos 11, los versículos 1 al 6. Hebreos 11,
los versículos 1 al 6. Dice el versículo 1, vamos a leerlo en la versión del 60, revisión del 60. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este tipo de fe agrada a Dios. Certeza, seguridad, convicción de lo que se espera y de lo que no se ve. Por ejemplo, ¿usted ve con sus ojos al Señor Jesucristo? ¿Usted ve con sus ojos naturales al Espíritu Santo? ¿Usted cree con facilidad lo que Dios dice en su palabra y enseguida lo toma? Para poder ver lo que dice la palabra y tomarla y asirse de ello, se necesita creerlo, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no veo, porque no estamos viviendo por lo que vemos, sino por lo que no vemos, pero lo que no vemos no es imaginación. Algunas personas tienen fe en la imaginación, en lo que se imaginan, en lo que sueñan, y eso no es bíblico, porque la fe está fundamentada en la palabra de Dios, única y exclusivamente. Por eso cuando vienen por allí profetas, maestros, apóstoles, pastores, predicando y diciéndoles palabras bonitas, todo el mundo está feliz con la palabra que aquel pastor le dice, sin interpretarla, sin conocerla, porque le salió del corazón a aquel siervo de Dios decir lo que quiso decir. Y entonces se fundamentan en eso y nunca van a tener esa bendición. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios está fundamentada en la palabra de Dios única y exclusivamente. Y la fe está fundamentada en la palabra. Hay que oír, hay que estudiar y hay que creer la palabra. Y en la medida que me meto en la palabra y lo acepto y obedezco la palabra, estoy practicando la fe, estoy viviendo la fe, estoy viviendo en esa convicción. Creo en Jesucristo aun cuando no lo veo, creo en el Espíritu Santo aunque no lo veo ni lo siento, pero creo que el Señor ha dicho y lo que el Señor ha dicho es la verdad. Creo en la sangre de Cristo que me ha perdonado, que me ha limpiado. Creo en la muerte y en la resurrección. Creo en la venida de Jesucristo porque Jesucristo lo ha dicho, lo aseguró, porque la profecía del Antiguo Testamento lo dice, porque la Biblia lo afirma. Yo creo eso y me sostengo en eso y entro en una convicción de fe. Esa es la fe que agrada a Dios. Tener convicción en lo que Dios ha dicho conforme a su palabra. Continúa el texto diciendo, porque por ella, o sea la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, ¿qué es lo que produce la fe? Según esta frase. ¿Qué produce? Buen testimonio. No estamos hablando de esforzarse por aparentarle a la gente que somos buenos. Es que cuando vivimos por la fe agradando a Dios, la belleza de la bondad, de la amabilidad, del gozo, de la transformación de vida, fluye, es un fluir, no es un esfuerzo humano, es un fluir de la vida nueva. Y eso se convierte en un testimonio. Por la fe, los antiguos dieron evidencia de ese testimonio de creer en Dios y de depender de Dios. Y continúa. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, de lo que no se veía. Los científicos, los entendidos, los estudiosos nos dicen miles de cosas. Y yo tengo que confrontarme con las miles de cosas que ellos nos dicen acerca de la creación, negando a Dios, negando su palabra. Tengo que confrontarme frente a eso con lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué voy a creer? ¿Lo que ellos dicen? ¿Cómo fue creado el mundo? ¿O cómo dice la palabra de Dios que fue creado? El universo, el soberano que lo ha hecho todo, que ha demostrado que Él es Dios. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos dudas?
y vacilamos y nos presentamos frente a lo que comentan los científicos, vaya, ¿a qué creo? ¿Existe Dios o no existe? ¿Es verdad o no es verdad? La fe es la que me ubica en la verdad de la palabra de Dios. La fe es la que me ubica en la verdad de la palabra de Dios. Y por encima de cualquier concepto humano, tiene que primar la convicción de lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque Dios no miente, porque Dios es real. Entonces, esa es la fe que le agrada a Dios y esa es la fe que la palabra de Dios nos enseña. Y mire más, observe más. Dice luego, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Miren, amados, ¿cuántos de nosotros disponemos ofrendar lo que nos parece que a Dios le agrada? Eso es fácil y es frecuente. Pero ¿cuántos le pedimos a Dios, qué quieres que yo te dé? ¿Cuál es la ofrenda que te agrada a ti? Eso no se hace con el raciocinio, eso se hace por fe. Y en esa comunión con Dios, oír la voz de Dios que diga, quiero que me ofrendes tu vida, tu tiempo, todo tu dinero, tu profesión, tu trabajo. Y cuando tú decides hacer lo que Dios te está diciendo que hagas, eso le agrada a Dios. Es la ofrenda que le agrada a Dios. Ahora escúchame. Si tú no estás, si yo no estoy, si no estamos en una permanente comunión con Dios, ¿cómo vamos a oír lo que Dios quiere que hagamos? Por eso la salida fácil es hacer lo que a mí me parece que Dios quiere. Imagínate esto, piensa en esto. Estás en la comunión con Dios, a solas con Él, disfrutándolo, sea en oración o sea andando conscientemente de Él, en el trabajo, en el bus, en el vehículo donde vayas, donde estés, en la universidad, en el colegio. Mantienes, a pesar de todas las circunstancias, mantienes esa relación con Dios. Puedes oír la voz de Dios y distinguirla de las demás voces. Y Dios te dice, quiero que le lleves una canasta a Julano de tal. Y tú lo haces. Y cuando llegas a ese hogar con esa canasta, oyes a esa persona que te dice, ay, gracias a Dios y a usted, hoy no habíamos desayunado ni almorzado, pero usted ha traído ese alimento para nosotros. ¿Está llevando esa canasta a esa persona porque a usted le salió de su corazón hacerlo? ¿Por qué lo está haciendo? Porque como resultado de esa relación que tiene con Dios, Él está guiando su vida para hacer lo que Él quiere que haga. ¿Está claro eso? Pero si no hay esa comunión, si no invertimos tiempo en la oración, si no estamos en la intimidad con Dios, ¿podemos oír lo que Dios quiere que hagamos? Vamos a hacer siempre lo que a nosotros nos parece que Dios quiere que haga. Porque no tenemos una relación real con Dios. ¿Les queda claro? ¿Ve la importancia de vivir por fe? Y vivir por fe no es como dicen algunos, no voy a trabajar, no voy a tener un empleo y voy a vivir por fe. Y comienzan a decirle a todo el mundo, ¿sabe qué? Yo vivo por fe.
buscando que le den. El que vive el que vive por fe no le dice al hombre que está viviendo por fe, se lo dice solamente a Dios. Y no espera del hombre, sino de Dios a través del hombre, porque Dios actúa a través del hombre. Amados, ¿cuántos quieren mejorar su relación con Dios? ¿Cuántos quieren mejorar y permanecer en una comunión verdadera con Dios? Con la comunión de Jesucristo. Bueno, aquí están estos principios que los he presentado más como una necesidad. Sigue diciendo la palabra: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo Enoc agradó a Dios? ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. La manera en que Dios dice que Enoc le agradó tanto que se lo llevó para que no viera muerte, es porque era un hombre que creía en Dios y dependía de Dios, conforme la revelación que Dios le daba. Nos gana por todo sentido, porque no tenía ni Antiguo Testamento ni Nuevo Testamento, no tenía nada de eso. Ahora nosotros que tenemos toda esta revelación, ¿qué justificación tenemos? Así que, amados, yo pienso que este momento es un momento oportuno para que tú examines en tu vida cuánto conoces la palabra de Dios. Mira, amados, yo no estoy aquí para juzgar tu vida. Estoy aquí para presentarme delante de Dios, que Él conoce mi vida como conoce la tuya. Pero yo tengo que ser consciente. Yo no puedo estar aparentando ni puedo estar tratando de decir una cosa que no es. Así que yo te quiero pedir un favor. ¿Cuánto tiempo diariamente dedicas a la oración, a la intimidad secreta con Dios? Número 2, ¿cuánto tiempo dedicas a estudiar la palabra de Dios? No a leerla, sino a estudiarla. ¿Cuánto te queda de lo que estudias? ¿Y cuánto haces de lo que aprendes? Y te darás cuenta el por qué llevamos una vida desértica, de poca fe, de poca confianza, donde no experimentamos la presencia de Dios. Porque nos rebelamos contra Él. Decimos que no, pero en los hechos sí. Porque para no estar en rebeldía contra Dios tenemos que aprender a ser humildes, a respetarlo a Él y también a tener fe en Él, confiar en Él, depender de Él, conforme su palabra, sus promesas. A nosotros los seres humanos nos agrada mucho las promesas de Dios, pero los mandamientos de Dios no nos agradan, ¿verdad? Dígame la verdad, ¿qué nos agrada más? Las promesas. Yo escribo diariamente en Facebook y también les mando a los que tienen WhatsApp el mensaje. Y me he dado cuenta de lo siguiente: cuando escribo promesas, hay tanta gente que le gusta. Cuando escribo enseñanzas, son poquitos los que dicen me gusta. Y observo eso. A nosotros nos gusta más la promesa, pero no nos gusta el compromiso. ¿Y cómo queremos tener si no nos comprometemos con lo que el Señor nos enseña? Bien claro hemos aprendido aquí, y le he enseñado en Juan 8, los versículos 30 hasta el 32, acerca de la necesidad de permanecer fieles a las enseñanzas del Señor Jesús. Y por último dice el texto que estamos leyendo: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que existe, que es real.
que tiene una relación personal con Él y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántas necesidades tenemos hasta ahora? Vamos a ver. La primera, ¿cuál es? La humildad de espíritu, de corazón. Hay que aprenderla. La número 2, el temor de Dios debe estar en nosotros. Se me ocurre una ilustración. Si hay un creyente de Don Juan que le gusta echarle de piropo a todas las mujeres que ve, es creyente, pero le agrada eso. Entonces, cada vez que sale, va a hacerle piropo a cualquier mujer que vea. Pero si un día sale con la esposa, ¿lo hará? ¿Por qué? ¿Va con la esposa? Ok, permítame. Si nosotros hacemos lo malo que no debemos hacer y nos rebelamos por la dureza de corazón y todo, y hacemos cosas donde el hombre no nos ve, ¿por qué nos olvidamos que Dios sí nos ve? ¿Dónde está el temor de Dios? ¿Dónde está el agradar a Dios? ¿Dónde está el respetar a Dios? Ese ha sido un problema de todos nosotros, pero ya es tiempo de ir corrigiéndolo, porque para eso Dios nos está hablando por su palabra. La palabra hay que vivirla. Y en tercer lugar hemos aprendido que a Dios se le agrada a través de la fe. Cuarto, no lo voy a decir, yo quiero que ustedes lo descubran conmigo. Vámonos a Efesios capítulo 6, versículo 18, para que ustedes me digan o se den cuenta qué es lo que Dios quiere también que suplamos como una de las necesidades que tenemos. Efesios 6, 18, en la Reina Valera del 60, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. A ver, amados míos, escúchenme, vamos a ser prácticos en esto, Quiero hacer preguntas para reflexionar. ¿Cuándo fue la última vez que usted oró no solo por usted y por su familia, sino que oró con gemido, con clamor, con súplica por otras personas que no son su familia? ¿Cuándo fue que usted estaba orando y de pronto siente que debe orar por fulano de tal y comienza a llorar y a clamar por esa persona sin que usted lo tuviera en su mente y en su plan de oración? Si a usted le ha sucedido, y a mí también me ha sucedido, recuerden que no nos sucede todos los días, nos sucede de vez en cuando. Pero la Escritura dice aquí que debe ser en todo tiempo. Y para que sea en todo tiempo, sin fingir, tiene que ser una oración dirigida por el Espíritu Santo. Y yo tengo que permitirle al Espíritu Santo que me guíe en ese tiempo de oración. Cuando realmente estamos orando dirigidos por el Espíritu Santo, realmente oramos y salimos diciendo cosas que no habíamos pensado, y sintiendo una carga, un dolor por alguien, porque el Espíritu Santo gime a través de nosotros. Pero no se trata de que a unos pocos le ocurra y de vez en cuando, sino que a todos. No es cuestión de ser un intercesor, porque ahí no habla de intercesores, ahí habla de nosotros todos los creyentes. ¿Les queda claro eso, amados?
Cuando tú oras por el Espíritu Santo, ¿quién te da la luz espiritual para que entiendas la palabra que has leído? Cuando tú oras por el Espíritu Santo, ¿quién te ilumina para comprender lo que nunca habías comprendido? Pero no puede ser de vez en cuando, debe ser con más frecuencia. Dice aquí en todo tiempo. Y mire lo que dice Judas, es un solo capítulo, versículo 20. Judas, versículo 20 dice: pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Cómo se edifica uno en la fe santa que Dios nos ha dado? Dígame, ¿cómo? ¿Cómo se puede edificar? ¿Cómo puede crecer en la fe? Dígame, ¿cómo puede crecer en la fe? Ayúdenme. Orando por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. Así que si queremos crecer en la fe que necesitamos para agradar a Dios, tenemos que depender del Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo todas estas verdades? ¿Solamente la pueden vivir los superespirituales o es para todos nosotros? Los que no tienen empleo, los que son necios allá, que no tienen nada que hacer, o para los más ocupados. Para todos. No hay excusas si queremos mantener esa comunión con el Señor. Vámonos a la última necesidad que tú y yo tenemos para mantener nuestra comunión con el Señor. Amar a Dios a través de la obediencia. Amar a Dios a través de la obediencia a su palabra. No es amarlo a mi manera, como a mí me parece, con el tiempo que me queda. Es amarlo conforme su palabra. El Señor Jesús fue bien claro en esto. Abran sus Biblias en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Versículos 21 al 24. Y sigan conmigo lo que dice. Dice claramente Jesús: el que tiene mis mandamientos o mis palabras o mis enseñanzas y los guarda, quiere decir los obedece, ese es el que me ama. Es una sentencia, ¿verdad? ¿No les parece? Una declaración tremenda. Dice, ¿quién es el que me ama? El que conoce mi palabra y la obedece. El que tiene mi palabra y la obedece. El que tiene mis enseñanzas y la obedece. O sea, ¿cómo vamos a demostrarle hoy mismo a Dios que lo amamos? ¿Cómo lo vamos a demostrar? Según el Señor Jesús, ¿cómo lo vamos a demostrar? No es solamente predicándolo. Predicar es fácil, pero practicar es lo difícil. Pero ese es el camino que el Señor está diciendo. Eso es lo que tengo que hacer yo. Y continúa el texto diciéndonos: el que me ama, número 1, será amado por mi Padre. Número 2, yo le amaré. Y número 3, me manifestaré a Él. A veces decimos, ¿dónde está Él? ¿Dónde está? ¿Por qué a mí no me oye? ¿Por qué no siento su presencia? Y Él no puede mentir. Y Él no cambia los valores ni los términos. Él está diciendo, el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y le doy mi palabra, dice Jesús. Yo me manifestaré a su vida. Yo tengo que creerle esa palabra, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el requisito? ¿Qué es lo que se requiere? Que obedezca la palabra. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Queremos direccionar al Señor, ¿verdad? Pero mire la respuesta del Señor.
El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y ya no solo me manifestaré yo a él, sino que vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Qué puedo discutir ahí, hermanos? ¿Y qué más tengo que enseñar allí? Si todo está claro, completamente claro. ¿Estamos? ¿Está claro o no está claro? Dígame, ¿está claro o no lo está? ¿Qué está diciendo la palabra? El que no me ama, el que no guarda mi palabra, el que no obedece mi palabra, el que no vive conforme a mi palabra, está en desobediencia. No me ama. Por mucho que diga te amo, Señor, tú sabes que no tengo a nadie más sino a ti. Te amo. Está diciendo la palabra que si lo amamos obedeciendo su palabra, si yo obedezco su palabra al precio que sea, en el momento que sea, como sea, pero tengo que obedecerla para vivir para Él con la ayuda del Espíritu Santo, entonces el Señor dice, mi Padre le amará, yo le amaré, yo personalmente me manifestaré en su vida, y no solamente yo, sino que el Padre, el Espíritu Santo y yo venimos a morar y a hacer morada en la vida del hombre y de la mujer que obedece mi palabra. No estamos hablando de la comunión con Dios. Pues ahí está el secreto. Si quiero que la comunión con Dios sea creciente, sea permanente, sea abundante, sea real, ahí está el secreto. No hay otro. Ahí está el camino. Hay todo lo que tengo que hacer. Amarlo a través de la obediencia a su palabra. Eso implica, amados, que tenemos que hacer una evaluación, ubicarnos correctamente a la luz de la palabra. No podemos seguir siendo creyentes del montón, no podemos seguir siendo religiosos. Ahí tenemos que definir nuestra situación a solas con Dios. Mi esposa no la puede definir por mí, ni yo por ella. Ella le corresponde a ella y a mí me corresponde a mí, y a cada uno en particular tiene que definir su situación. Pastor, ¿cómo hago? Es que no tengo tiempo. Imagínese, me acuesto a tal hora y me levanto a tal hora. ¿Con qué tiempo voy a orar? ¿Con qué tiempo voy a estudiar la palabra? Entonces no me haga la pregunta, Dios se equivocó. Definitivamente Dios se equivocó. ¿Por qué se equivocó Dios? Porque sabiendo todo lo ocupado que soy, me manda a hacer eso. ¿Tengo excusa? Es cuestión de ajustarme a Dios y no permitir y no pretender ajustar a Dios a nuestras vidas. Tengo que ajustarme a su palabra y no hacer lo contrario. ¿Cuántos creen que Dios hace morada en los que le obedecen? Que Dios se manifiesta, que Dios cumple su palabra, que Dios es fiel. Hay dos pasajes bíblicos más con los que quiero terminar definitivamente, pensando en lo que Dios ha hecho por nosotros. Uno está en Romanos 5, 1 al 5. Voy a leerlo nada más. Oigan lo que dice. Voy a hacer énfasis en algunos puntos. Romanos 5, 1 al 5. Dice, lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nosotros, en nuestro corazón, por el Espíritu Santo que nos ha dado.
Todo lo anterior es obra de Dios, absolutamente. Hemos sido justificados, redimidos, perdonados por obra de Dios. Y ya redimidos, y ya santificados, y ya siendo hijos de Dios, Dios sigue mostrando su grandeza. Luis, tú solo, a pesar de que eres redimido, a pesar de que eres mi hijo, a pesar de que tienes mi palabra, a pesar de que ya te he perdonado tus pecados, tú solo no puedes hacer lo que me agrada a mí. Por eso te doy mi espíritu. Y Dios nos ha dado su espíritu. Tampoco tenemos excusas. Sí podemos, si dependemos de su espíritu. ¿Estamos? Por su espíritu vamos a tener la victoria, por su espíritu vamos a ser poderosos en la fe, poderosos en la humildad, en la obediencia. Por su Espíritu Santo, su poder y su gloria en nosotros es posible vivir una vida que le agrada a Dios en comunión con el Señor. El segundo pasaje bíblico se encuentra en Filipenses 4, los versículos 4 al 7, también lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Filipenses 4, 4 al 7 dice: alégrense siempre en el Señor. ¿Cuándo? ¿Qué cosa? Cualquiera que sea la circunstancia. Y luego continúa diciendo: insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, en toda circunstancia, en toda dificultad, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y como resultado, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Si Dios fue tan bueno en rescatarme a mí del infierno, mandando a su propio Hijo que fue al infierno, que ocupó el lugar mío, que tuvo la maldición del pecado, que fue maldito, como dice la palabra, maldito todo el que sea colgado en un madero. Si Él recibió todo eso por mí y lo hizo todo entregando todo a su Hijo, en Cristo Jesús hemos sido redimidos. Ahora que somos sus hijos y somos redimidos, con mayor razón Dios quiere hacer cosas grandes en nuestras vidas, porque somos sus hijos. Si lo hizo cuando estábamos perdidos, ahora que ya estamos redimidos, con mayor razón. Pero aquí están los 5 principios, las 5 necesidades. Repasemos rapidito. La primera, ¿cuál es? La humildad de espíritu. La número 2, el temor de Dios en nuestras vidas. Número 3, la fe que agrada a Dios. Número 4, amar a Dios a través de la obediencia. ¿Fue esa la número 4? ¿Qué? Muy bien. Orar en el Espíritu en todo momento. Y por último, a través de la obediencia. No les voy a preguntar si Dios le ha hablado hoy. Tengo la convicción de que nos ha hablado a todos. La pregunta ahora no es si Dios me ha hablado o no. La pregunta es, ¿qué voy a hacer con lo que Dios me ha dado hoy? ¿Cuál es mi responsabilidad? Todos hemos dicho varias veces que queremos mantener la comunión con Dios, con su Hijo Jesucristo. Aquí se nos han mostrado lo que he llamado necesidades, pero realmente son principios para mantener a esa relación con el Señor. Por favor, por favor, por favor, suplico a tu vida, no sigas ya manejando tu vida a tu manera. Por favor, invierte tiempo a solas con Dios. Invierte tiempo para estudiar la palabra. Por favor,
No siga siendo uno más del montón. Escucha las palabras de Jesús cuando dice: no todo el que me diga Señor, Señor, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre. Tú y yo vamos a comparecer al tribunal de Cristo para darle cuenta de lo que hagamos, sea bueno o sea malo, y recibir de Él la recompensa. Pero no por miedo, sino por amor, rindamos nuestras vidas. Les he regalado a la mayoría de ustedes un libro que se titula Rendición. Algunos lo han leído, otros no. Procura con diligencia presentarte ante Dios como un hombre, una mujer aprobado por Él. Procura, los días que estamos viviendo no es para que los sigamos viviendo para nosotros. Tenemos que ser responsables con la empresa que tenemos o con los trabajos que tenemos, donde trabajamos. Tenemos que ser responsables en la universidad, en el colegio, donde quiera que estemos. Pero por encima de todo eso, tenemos que ser responsables con Dios, primero que todo. Y con Él será posible ser verdaderamente responsable delante de los demás. Colóquense de pies, por favor. Pueden cerrar sus ojos y pensar en Dios. Yo les pido que nos apoyemos mutuamente en la oración. Yo necesito de sus oraciones, ustedes necesitan de mis oraciones. Necesito de ustedes que se miren diariamente en el espejo de Dios, que es la palabra de Dios. Yo también tengo que hacerlo. Que nos interesemos en prestarle la debida atención con todo respeto a la palabra de Dios. Que vivamos de acuerdo con las enseñanzas del Señor. Él no se ha equivocado. Él sabe los tiempos en los que estamos viviendo. Él sabe de nuestras ocupaciones. Él sabe de nuestras distracciones. Él sabe de nuestras tentaciones. Él sabe de nuestras debilidades. Él lo sabe todo. Y en medio de todo eso, Dios hoy nos está diciendo cómo quiere que vivamos para Él. No te pregunto si Dios te ha hablado, porque sé que te ha hablado a ti y a mí. Te pregunto, ¿qué vas a hacer? No necesito que me respondas a mí. Respóndele a Dios allí donde estás. Ora allí por un momentito y dile a Dios qué vas a hacer. ¿Cómo te vas a comprometer con Él? ¿Has creído la palabra que hoy has recibido? ¿La aceptas como de Dios? Espíritu Santo de Dios, yo necesito de ti. Mis hermanos aquí en este lugar necesitan de ti. Mis hermanos que nos escuchan en este momento a través de la internet necesitan de ti. Los que aún no te conocen necesitan con mayor razón de ti. Señor, tú no eres Dios a la distancia. Tú eres Dios para estar en nuestras vidas, con el humilde de espíritu, para hacer tu obra de vivificarnos, de darnos nueva vida, de transformarnos a la imagen misma de tu Hijo. Padre Santo, te doy gracias. Te doy gracias en este momento por tu palabra que es viva y eficaz. Y te ruego que tú sigas obrando en mi propia vida, en la vida de mi esposa, de mis hijos y en la vida de cada uno de tus hijos. Es tiempo ya
para un encuentro personal contigo. No somos dueños de nosotros mismos, ni de nuestro tiempo, ni de nuestro dinero, de nada lo que tú nos hayas dado. Tú eres el dueño absoluto. Si en este momento uno de nosotros muriera, ¿qué llevaría y qué garantía habría? Solamente tú, Señor. Por eso enséñanos a rendirnos totalmente a ti, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Te adoro, te bendigo. En Cristo Jesús. Amén. ¿Quiere dar un aplauso al Señor de gratitud? Aleluya. Gloria a Dios.